Hola a todos, buenas tardes. Pues aquí estamos pasando una interesante tarde más con todos nuestros compañeros de Premium Madrid y un montón de especialistas, ¿no? que están siendo invitados a estas charlas, a este huequito de Hablemos de Fisioterapia. Y bueno, vamos a ir esperando a que se conecten todos nuestros amigos, tanto de España como de Argentina, Colombia, México y un montón de países, Italia, que me dejaré a un montón de ellos por ahí. Muchas gracias por acompañarnos y nada, deciros que hoy vamos a seguir la línea de lo que empezamos la semana pasada con Marta de la Plaza, a hablar y dedicar un poquito de tiempo a hablar del tema de tan actualidad como es el coronavirus, ¿vale? Empezamos hablando de la fisioterapia respiratoria en el coronavirus y hoy vamos a hablar con Mónica Barreal, que estoy esperando a ver si se conecta por aquí, sobre nutrición y COVID-19. Ya lo hemos conseguido. Es que me salía que estabas ahí eso, digo, pero no me veías. Y digo, bueno, pues vamos a Sí, intentarlo. pero Me he va, salido a ya entrar, te he sabes, dicho, mira, la las cosas del tecnología que no directo, Mónica. me dan igual estas cosas. Bueno, pues les decía que te teníamos aquí un poco en la línea de que empezamos la semana pasada a incorporar un poco a nuestros temas el coronavirus, ¿no? Que estábamos muy bombardeados sobre él, pero pues vamos a ayudarnos a meter cosas positivas, a desmontar bulos, en este caso contigo, con la nutrición. ¿Vale? Ujú. Entonces, sí que me gustaría que te presentaras un poquito, porque ya te conocen de hace 2 semanas y de los viernes de tus clases de cocina y nutrición. Entonces, pues nada, preséntate un poquitín. Y yo, bueno, yo me llamo Mónica Barreal, soy nutricionista, soy la responsable del área de nutrición en Premium Madrid. Y bueno, y a lo largo de toda mi experiencia, ¿no? Pues siempre hemos abordado la nutrición de una manera muy sencilla, que es lo que quiero hacer esta tarde con Tania. Espero que sea muy dinámico, que nos preguntéis un montón de dudas. Nosotras tenemos planteadas unos temas y al final es que la nutrición deje de ser algo muy extraño y muy ajeno a nuestro día a día y que vayamos familiarizándonos con ella. Eso es lo que pretendemos y a eso me dedico. Muy bien, Mónica, pues quizás una frase que en este confinamiento he visto yo en algún lado, ya no sé cómo estamos tan bombardeados de información, no te sé decir exactamente dónde, ¿no? Pero es que nosotros los seres humanos podemos enfermar por dos sitios, o por los pies o por la boca. Entonces, ¿quién mejor que tú que contarnos un poquito cómo enfermamos a través de los alimentos que ingerimos, ¿vale? Sí que me gustaría en el tema del coronavirus que nos contaras un poquito si desde la alimentación podemos hacer algo para prevenir o ganar esa inmunidad, ¿no? Nos vamos a ir un paso previo, en el paso que estamos todos nosotros, que es pues intentando cuidarnos. Entonces, ¿qué nos puedes contar de ahí? Bueno, a día de hoy nosotros en nuestra sociedad tenemos, bueno, tenemos o no tenemos realmente disponibles alimentos que vayan a alterar nuestra salud. Y cuando digo alimentos, no digo productos alimentarios, que hablaremos ahora de ellos más adelante y eso. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos que entender que la nutrición va a incidir de manera directa en nuestro sistema inmunitario, en nuestra capacidad de vencer infecciones, ya sean bacterianas o ya sean víricas, como la que estamos padeciendo, ¿no? Como la enfermedad del COVID-19 o la del coronavirus, y que todas las personas que presentan una malnutrición están mucho más expuestas a poder padecer estas enfermedades y a no tener esa capacidad para poder vencerlas y afrontarlas, con lo cual su vida se puede comprometer. Por eso es muy, muy relevante que prestemos especial atención a cómo es nuestra alimentación, porque de ella
va a depender nuestra nutrición y en parte nuestro sistema inmunitario. Muy bien, Mónica. Entonces, ¿de qué cositas podemos hacer en esa nutrición y en esa inmunidad en estos momentos? Porque, por ejemplo, se han escuchado muchos bulos sobre suplementación, diferentes vitaminas, pues la vitamina D, la vitamina C, etcétera. Entonces, un poco, cuéntanos qué es verdad, qué no es verdad, hasta dónde podemos escuchar y quedárnoslo o no. Bueno, no hay evidencia científica, no hay ningún estudio que nos diga que cualquier suplementación, o lo extiendo también a los alimentos, ¿no? Porque nos encanta en esta época hablar de los superalimentos o de las dietas milagros o de los alimentos milagros. Por desgracia o por suerte, no se sabe, no es tan sencillo y no hay ni un solo nutriente ni un solo alimento que por sí mismo tenga esa capacidad de defendernos y de volvernos inmunes contra este COVID. Con lo cual eso es un bulo, eso es una cosa de la que yo quiero que hoy nosotros salgamos y entendamos perfectamente que por ahí no está el camino. No existen alimentos recomendados para tratar específicamente, un alimento específico para tratar esta enfermedad. No se trata tampoco de atiborrarnos de suplementación, porque a veces cuando nos estamos suplementando vamos a conseguir precisamente el efecto contrario al pretendido. Esto es un caso, ¿no? Me hablaba de la vitamina A o de la vitamina D o de la vitamina E. Bueno, es que los antioxidantes en pequeñas cantidades dentro de nuestro cuerpo tienen esa función antioxidante que va a preservar el estado de nuestras células, pero si tomamos grandes cantidades de antioxidantes, que eso no se suele producir a través de la alimentación, pero es muy fácil caer en ello cuando hacemos nuestra suplementación de ese nutriente o de esta vitamina a través de suplementos, se convierte en unos potentes proinflamatorios. Así que sí que va a haber nutrientes y alimentos que puedan ayudarnos a mejorar nuestro sistema inmune, pero desde luego el que alguien se suplemente con vitamina C o el que alguien empiece a comer jengibre como si no hubiera un mañana o ajo, está haciendo todo lo contrario a tener un buen sistema o un buen hábito nutricional para aportar todos los nutrientes necesarios, con lo cual ahí no está el camino. Esa no es la solución, eso podría ser un impedimento para bajar la guardia, ¿no? Como ya me lo tomo en pastillas, ya no necesito alimentarme correctamente. Y es como dicen los guiris con los verbos, ¿no? Un Paul Friends. No nos viene nada bien. No es el camino la suplementación. O sea, es un poco pues como todo en la vida, ¿no? Que siempre los extremos pues no son buenos, ¿no? Nos interesa un término medio y en vez de adquirirlo con una pastilla o con un compuesto, una cápsula, es más interesante ir metiéndolo en una dieta variada, ¿no, Mónica? Y es lo que nos pasa a nosotros en nuestra práctica clínica, ¿no? Cuando vosotros trabajáis con pacientes, ¿no? Y le indicáis, oye, quiero que hagas este ejercicio porque la mejoría no está solamente en el abordaje que a lo mejor podemos hacer aquí en consulta, sino que en casa tienes que hacer. Y esto para los... Porque el coger la... Perdona, Mónica, se te corta un poquitín. Les ubicamos a los chicos, ¿no? Nos estabas diciendo que no solo una cosa, un nutriente, un suplemento, era como la receta mágica, ¿no? Tanto de coronavirus como de muchas otras prevención de enfermedades y demás, ¿no? Entonces nos estabas contando un poquito sobre ello. Sí, no, estábamos hablando, ¿no? O lo que yo digo es, la vitamina C, ¿por qué nos dicen, oye, la suplementación con vitamina C puede ser interesante? Porque la vitamina C dentro de nuestro cuerpo tiene una función antioxidante, va a disminuir el daño en los tejidos y va a controlar el nivel. La vitamina C no va a hacer o contagiarme con el coronavirus, ni la suplementación con vitamina
C sin límite tiene ninguna evidencia científica que nos va a proteger en esta enfermedad. No basemos nuestra salud en suplementos porque corremos el riesgo de que tengan la función totalmente antagónica a la pretendida. Y sigo con la vitamina C, es un antioxidante y todos los antioxidantes en pequeñas dosis hacen esa función antioxidante, pero en dosis elevadas lo que van a tener es una acción prooxidante, con lo cual estamos consiguiendo justo lo contrario de lo que estábamos buscando. Con lo cual, no se trata de tomarnos 400 pastillas al levantarnos, sino de adquirir unos hábitos de alimentación que nos permitan reforzar ese sistema inmunitario que nos van a hacer mucho más fuertes, ya no solo para esta pandemia, porque como ya nos están diciendo que van a venir más y esto es algo con lo que tendremos que convivir, pues vamos a intentar que nuestro sistema inmunitario esté lo menos debilitado posible. ¿Y cuál sería esa aportación, esos nutrientes que sí podemos meter en nuestra dieta que mejoran este sistema inmunitario? Mira, hay que estar atento, por así decirlo, a 3 grupos de nutrientes fundamentalmente. Después, me imagino que hablaremos, ¿no?, sobre el total y cómo tiene que ser nuestra dieta. Pero si a nivel nutricional nos tenemos que centrar, el primer nutriente en el que tendríamos que estar muy atentas es a las proteínas. Las proteínas juegan un papel decisivo en la creación de anticuerpos, en el sistema inmunitario. Entonces, debemos de asegurarnos una correcta ingesta proteica. Después me imagino que hablaremos de pacientes con COVID, en donde ya se están dando recomendaciones por gramos por kilogramos de peso, pero de manera general lo que nosotros tenemos que saber que las proteínas pueden ser de fuentes animales, proteínas de huevo, proteínas de pescado, proteínas de marisco o de fuentes vegetales, cuando combinamos legumbres con cereales, legumbres con frutos secos o legumbres con semillas, con lo cual sí que sería interesante que a lo largo de nuestro día este nutriente estuviese presente, porque va a ser decisivo en la formación de anticuerpos que son muy necesarios para el sistema inmunitario. También otra patita van a ser vitaminas, lo hemos adelantado antes cuando hemos estado hablando de suplementos, ¿no? Y va a haber vitaminas que son liposolubles, que aquí la suplementación es muchísimo más peligrosa porque se queda dentro de nuestro tejido adiposo, con lo cual nunca recomiendo hacer ninguna suplementación que no tenga la supervisión de un profesional que te la haya pautado y sobre todo que no tengamos unos análisis previos, ¿no?, sanguíneos, en el que nos diga qué nivel tenemos y qué nivel estamos teniendo cuando nos vamos suplementando. O sea, la suplementación siempre controlada y sobre todo con estas vitaminas que voy a decir ahora, que son muy interesantes para el sistema inmunitario, pero se quedan en nuestro tejido adiposo porque son liposolubles. La vitamina A, la vitamina E y la vitamina D. Por ejemplo, un déficit de vitamina D aumenta el riesgo de padecer infecciones. El otro día estuve hablando sobre la vitamina D y al final las fuentes que tenemos van a estar en pescado fundamentalmente, también en lácteos, en huevos, y donde tenemos la mayor exposición de vitamina D o la mayor fuente de vitamina D va a ser a través de las radiaciones del sol. Por eso es interesante que en este confinamiento nos pongamos al menos 10 minutos con la mayor superficie en una ventana que dé el sol y sin cristal para tener un buen aporte de esta vitamina D. Pues vitamina A va a estar en cosas como muy naranja, en zanahorias, en calabaza, y vitamina E nos ayuda a tener una mejor respuesta del sistema inmune y también es un antioxidante. Esto va a estar, por ejemplo, en semillas, son muy ricas en vitamina E. Después también en el sistema inmunitario van a intervenir vitaminas hidrosolubles. Ahí hemos hablado nosotras antes de la vitamina C, vitaminas del grupo B como la vitamina B6 o el ácido fólico. También son muy interesantes para este desarrollo del sistema inmunitario y la deficiencia va a hacer que sobre todo tengamos altos niveles de inflamación que esta enfermedad va a provocar en el cuerpo. Entonces nos va a ayudar a corregir esos niveles de inflamación y a que estemos mejor. Y minerales son muy importantes también que estén en nuestra ingesta, no solamente para el COVID,
Por ejemplo, de minerales, sí que habían hablado mucho de suplementos de zinc, ¿no? Una de esas, no sé si bulos o no bulos, era utilizar con más asiduidad un complemento de zinc. Porque el zinc está muy relacionado con las células inmunitarias y sobre todo con los macrófagos, que son esas células que limpian todo, ¿no? Los productos después de la guerra, ¿no? Como cuando era hace una vez la vida, aquellos que van recogiendo. Entonces, por eso se está dando tanta importancia al zinc. Pero vuelvo igual, ¿no? Si al final metemos este suplemento en exceso, no es tan interesante. ¿Dónde va a estar el zinc? Pues hay mucho zinc en las semillas y en las pipas. Y si nosotros tomamos, yo qué sé, pues pipas de girasol o tal, ya no solamente recibimos zinc, sino que también estamos recibiendo pues vitamina E, y entonces al final en un alimento vamos a aportar varios nutrientes que van a tener una incidencia positiva en el control de esta infección. Igual que el zinc, el cobre, porque una ingesta deficitaria de cobre compromete al sistema inmune. ¿Dónde hay cobre? En los champiñones, en los frutos secos, en las avellanas, en las nueces. Entonces, al final, si nosotros simplemente jugamos con nutrientes sueltos, la monotonía nutricional puede llevarnos a un hierro. ¿Tú me escuchas bien? Sí, sí, se te oye bien. Se te para un poquito, pero no se te lleva a dejar de escuchar. Vale. ¿Tú sí? Sigue, sí. Sí, sí. Y no nos están diciendo nada. Vale, perdón. Mira, el hierro también es muy interesante porque cuando tenemos bajos niveles de hierro hace que estemos menos protegidos ante el estrés oxidativo, ante la oxidación. Y porque hay un aumento de los radicales libres. Así que también es muy interesante el tener una ingesta adecuada de hierro. Y cuando hablamos de hierro, en alimentos lo podemos recibir por animales, que eso va a ser un hierro más disponible y es un hierro hemo. Y también en vegetales, que es lo que llamamos un hierro no hemo, que tenemos que transformar en hierro hemo. Entonces, cuando nosotros comamos uniendo esa ingesta vegetal con algún alimento rico en vitamina C, ya vamos a hacer que el hierro de ese alimento esté más disponible. Es decir, si nosotros nos tomamos unas espinacas o con pimientos que son muy ricos, vamos a favorecer que ese hierro esté más disponible. O si hacemos legumbres con tomate y un chorrito de limón, vamos a hacer que ese hierro esté más disponible. Entonces el hierro también es un mineral muy interesante con respecto al sistema inmune. Y por último el selenio, porque el selenio lo que hace es que mantiene la integridad de la membrana, con lo cual nos va a proteger al daño de las cadenas que puedan sufrir las cadenas de ADN. El selenio en piñones, en setas, en frutos secos, en pescado, en cereales integrales. Entonces volvemos otra vez a que no nos suplementemos, sino que hagamos una alimentación que sea muy variada. Y estamos viendo que tanto el reino animal como el reino vegetal van a ser muy interesantes en esta defensa o en este aporte de nutrientes frente al COVID-19. Todos los nutrientes que has ido nombrando, vitaminas, minerales, que están disponibles tanto en carnes, pescados y verduras. Entonces, que la gente que es vegetariana, vegana, también tiene la oportunidad de cuidarse y reforzar su sistema inmunitario, ¿verdad? Vale. Me he quedado los veganos. Los veganos, el problema que tienen o el problema que van a tener es en el aporte de vitamina D. Ese es el que más comprometido van a tener, porque las fuentes de vitamina D son fuentes fundamentalmente animales. Entonces, para un vegano cobra muchísima más importancia la exposición solar. Ellos sí que tienen, porque un ovo lacto vegetariano no pasa nada, pero ellos sí que se tienen que preocupar de que esas horas de sol sí que las hagan cada día, sí que las cubran cada día. Vale, y ya que hemos hablado de esta variedad de nutrientes, una persona
con otras comorbilidades como obesidad, diabetes, otro tipo de enfermedades, a la hora de enfrentarse a un posible coronavirus o otros virus que nos pueden venir de aquí adelante, ¿qué desventajas tiene? Mira, enfermedades como la diabetes, la obesidad, son enfermedades muy relacionadas con la nutrición y estas enfermedades son enfermedades crónicas que van a cursar también con inflamación y esto van a hacer, son enfermedades crónicas del metabolismo y esto van a hacer que su calidad nutricional se pueda ver comprometida o no sea óptima, con lo cual al tener un peor estado nutricional van a tener un mayor riesgo frente a una enfermedad como el COVID-19. ¿Qué les está diabetes y se están medicando? Yo que sé, con glucocorticoides. Bueno, pues que van a hacer picos y bajadas de azúcar en sangre, con lo cual esto está poniendo en riesgo su fortaleza o su sistema inmunitario. Pacientes con obesidad cursan con altos grados de inflamación. El abordaje de la patología en estos casos es mucho más complejo. Entonces, son personas o son pacientes de riesgo porque ya su enfermedad metabólica hacen que su sistema inmunitario esté debilitado o sea peor y su inflamación sea mucho mayor. Y recordemos que esta enfermedad eleva mucho los niveles de citoquinas, eleva mucho la inflamación, perdón, que hace que los procesos infecciosos para estos pacientes sean mucho más agresivos. Por eso son pacientes que tienen que tener muchísimo más cuidado. Igual que embarazadas, ¿no?, que estén o que puedan tener una diabetes pregestacional o gestacional. Exponerse al virus para este tipo de personas corren un riesgo muy, muy elevado porque no juegan con las mismas herramientas o con los mismos soldados que una persona que no tenga esta enfermedad crónica asociada. Y con respecto a otros hábitos tóxicos como el alcohol o el tabaco, ¿cómo nos puede influir en el virus? Porque incluso habían dicho que no había mucha relación entre una enfermedad pulmonar como es esta y el consumo de tabaco y el fumar. ¿No me has oído? Me voy a poner con wifi yo otra vez, porque yo te escucho, o sea, a mí se me corta, pero si la gente lo hace bien. Vamos a esperar un poquito a que se calme. Yo te voy haciendo la pregunta. Vale, no sé si me escuchas. Ah, no, ahora te has parado tú. Estás en ello. Para nuestra salud. Ahora yo creo que sí. Sí, ahora sí, ¿no? Bueno, tabaco y alcohol, ¿no? Me has preguntado. Sí. Vale. El tabaco y el alcohol en general para nuestra salud no nos va a venir muy, muy bien, porque ambos son sustancias tóxicas dentro de nuestro organismo, con lo cual vamos a metabolizar absolutamente todo para sacarlo de ahí. Uh-huh. Y en el caso del COVID, el alcohol lo que va a hacer es aumentar los procesos inflamatorios, al igual que todos los azúcares libres. Ahora no es un buen momento de ingerir zumos o bebidas azucaradas, refrescos que sean muy azucarados, porque lo que va a hacer es sinergia y va a aumentar los niveles de inflamación y nos va a debilitar la respuesta del sistema inmunitario frente a la enfermedad. Al igual que el tabaco, ¿no? El tabaco al final afecta a las vías respiratorias y va a hacer que nuestra respuesta inmunitaria sea peor, sin contar que el alcohol provoca una gran deshidratación. Mira, Mónica, nos dicen por aquí, a colación de esto del tabaco, que se había escuchado que la nicotina, nos lo dice Beatriz,
que la nicotina era un posible tratamiento para el COVID. Entonces, no sé si tú sabes algo de eso. Yo he leído sobre la nicotina porque ahora se están haciendo estudios, todavía no hay nada concluyente sobre eso, pero no quiero que confundamos tabaco con nicotina, porque la nicotina no deja de ser una de las múltiples sustancias que aporta el tabaco. Entonces, no es una muy buena solución el empezar a fumar para intentar combatir un COVID, porque al final, si empezamos a coger una enfermedad pulmonar, vamos a estar más expuestos y vamos a debilitar nuestro sistema inmunitario. Pero sí que ahora se estaba hablando sobre posible interacción de la nicotina con este virus, pero no hay nada concluyente y yo nunca aconsejaría a nadie, vamos a empezar a fumar, porque es que la nicotina no deja de ser una parte muy pequeña en todo lo que nosotros recibimos cuando fumamos un cigarro, un puro. Sería como matar moscas a cañonazos, ¿no, Mónica? Porque... Sí, bueno, vale. Y es que a lo mejor ni eso, porque no hay evidencia. Entonces es pues esto, ¿no? Como empezar a tomar jengibre o empezar a tomar cúrcuma o empezar a tomar ajo en grandes cantidades, porque como esto es bueno, o limón, como esto es bueno, pues va a ser buenísimo. Bueno, pues quizás no sea tan bueno ni tan saludable porque desplazas a otros alimentos y porque un exceso lo que puede tener es un efecto totalmente contrario al pretendido. Vale, Mónica, pues yo creo que hemos hablado mucho pues de cómo prevenir o cómo mejorar nuestro sistema inmune y pues todos nosotros siempre tenemos pues a alguien cercano que pues por mala suerte ha cogido este virus, entonces sí que nos han ido informando pues que este virus pasa por diferentes fases, ¿no? Pasa por una fase en la que están los síntomas, como la fase vírica. Luego es como que la enfermedad entra más en el pulmón y se desarrolla esa fase pulmonar con la neumonía bilateral que exponen y entra en una tercera fase que es esa fase de mayor respuesta inflamatoria. Entonces, preguntarte que si de cara a la alimentación, en esos pacientes que ya han sido diagnosticados de COVID-19, si podemos hacer algo, si depende mucho de estas fases en las que se halla el paciente y demás. Eso es, un paciente que haya padecido o que padezca un COVID-19 tiene que cuidar aún más si cabe su alimentación, por todas estas fases que tú estabas diciendo y por cómo va el organismo respondiendo frente a la enfermedad. Y vamos a tener diferentes situaciones. Cuando los pacientes debutan con altos niveles de fiebre, con mucho cansancio, con mucha tos, con un malestar general, nosotros ahí corremos el riesgo de que esa persona deje de comer y deje de beber, o que empiece a comer y que coma muy pocas cantidades. En estos casos, nosotros deberíamos de asegurar que la alimentación sea en pequeña cantidad, pero con una cantidad de energía, de proteínas necesaria para poder responder. Eso es lo que hablamos nosotros con comidas con alta densidad nutricional. Para hacernos una idea y una analogía, una comida con alta densidad nutricional podría ser los potitos de los niños. Es en poquita cantidad y muchos nutrientes. ¿Estoy diciendo que tomen potitos? No, no estoy diciendo que tomen potitos porque los potitos de los niños están formulados para una edad diferente, pero para que se entienda el concepto. Es decir, no tenemos que ir a grandes comidas porque el paciente no lo va a poder tolerar y sí que tenemos que ir a pequeñas comidas pero donde trituremos todo. Es como, se parece un poco cuando hacemos la incorporación de alimentos una vez que abandonamos la lactancia materna. Entonces, las texturas tienen que ser muy fáciles porque a las personas que han estado intubadas después pueden tener problemas de deglución, con lo cual cosas sólidas o cosas líquidas pueden hacer que se atraganten. ¿Cuál es la textura o una textura que puede ser muy recomendable para ellos? Pues machacar con un tenedor. Todo lo que se vayan comiendo que esté en esa textura de tenedor machacado. Hay que intentar que las comidas que se le dan a estos pacientes sean comidas que les gusten, porque al tener poco apetito no es el momento de insistir en, oye, es que imagínate, Mónica ha dicho que los pescados azules son muy interesantes para que te recuperes mejor del COVID, pero al paciente no le gusta el salmón.
Incorporarle el salmón en este momento no va a ser de ayuda, porque va a provocar un rechazo y va a hacer que coma menos cantidad. Cuando ya salga de esta fase, ya veremos si podemos empezar a negociar el salmón, pero ahora no es buen momento de introducir alimentos que al paciente no le guste, con lo cual comidas que al paciente le gusten. Hay que estar muy atento de la hidratación. Si aparece un problema de disfagia o de problemas al tragar, pues entonces habrá que utilizar gelatinas para gelatinizar el agua y que esa hidratación se haga con cuchara. Y si no existe este problema, una forma muy fácil y también para aprovechar y meter nutrientes es a través de los caldos. Es verdad que el agua nos puede nutrir, pero un paciente que come poco volumen, un caldo en el cual se hayan cocido verduras, se hayan cocido carnes o pescado, van a tener todos estos nutrientes hidrosolubles ahí y el paciente va a recibir esos nutrientes que le van a ayudar pues a eso, a sentirse más fuerte. Mónica, mira, hablabas y se me venía un poco a la cabeza, ¿no? Que estos pacientes también pueden ser pacientes, como tienen comorbilidades, son personas mayores en su mayoría, son pacientes que incluso antes ya han podido tener neumonías y muchas de esas neumonías son neumonías por broncoaspiración. Entonces, que a lo mejor es una persona que ya tiene que tener esta dieta blanda o triturada, entre comillas, muy metida en su alimentación ya de antes, o sea, que viene con esos cuidados de antes. Sí, y habrá que mantenerlos en el durante y en el después para este tipo de pacientes. Y en este tipo de pacientes no pueden permitirse el comerse una nuez, porque eso puede llevar a ese riesgo. Entonces todo va a estar triturado y todo va a estar machacado, es decir, hay que facilitarlo, ¿no? Que esa nuez se triture en un mortero o con una trituradora, una turmis, y se añada, pues yo qué sé, pues a un yogur o a un lácteo, porque ahí entramos en la otra fase que tú me estabas diciendo, que ya va muy relacionada con todo lo que es el sistema respiratorio, ¿no? Y el sistema respiratorio está muy unido al sistema digestivo y sobre todo a todo lo que es nuestra microbiota intestinal, ¿no? Ahí hay un eje muy importante, con lo cual tenemos que saber que entre el 70 y el 80% de las células de la inmunología se van a producir en nuestros intestinos. Tenemos que garantizar el tener una buena salud intestinal y nosotros los intestinos tenemos bacterias, tenemos hongos, es decir, tenemos muchos seres vivos y tenemos que garantizar que eso sigue ahí, con lo cual el incorporar alimentos que han estado fermentados pueden hacer que estos pacientes recuperen mucho antes toda la microbiota intestinal, porque han sido pacientes que quizás le han administrado antibióticos que van a arrasar o que van a debilitar esa microbiota intestinal. ¿A qué me refiero con fermentado? Pues a lácteos como el kéfir o el yogur. Perdón, lo toman los alemanes, ¿no? La col fermentada o el chucrut, los pepinillos, todo esto puede ser bastante interesante para este tipo de pacientes y también los quesos. No sería tan interesante la leche entera, pero sí todos estos derivados lácteos en formas de yogur, de kéfir, de lecho, porque nos están aportando estos probióticos que nos van a un poco reforzar toda la microbiota intestinal. Y por último, hay que controlar la inflamación. Entonces, hay alimentos que aportan más grasas que son proinflamatorias. Ahí van a estar las carnes rojas, ahí van a estar los embutidos, ahí van a estar las yemas de huevo, pero también tenemos que cuidar las técnicas de cocción. Una fritura va a generar más inflamación que unas técnicas de cocción más suaves. Al vapor, una cocción, una plancha a mí no me gusta mucho porque seca el alimento y va a dar problemas de deglución y va a hacer eso, pero una cocción en donde se hidrate el alimento con agua va a hacer que la deglución sea más fácil y se aproveche mucho mejor los nutrientes o se lo pongamos más fácil al sistema digestivo para garantizar esa absorción de nutrientes. Así que este tipo de pacientes, embutidos, carnes rojas, cosas muy ricas en sal, cosas muy ricas en azúcares, por supuesto el alcohol, el tabaco, todo eso debería de estar muy alejado de su realidad alimentaria diaria.
sea, es como lo que nos contabas, ¿no? En cuanto a nutrición e inflamación hace 2 semanas. Aquí en esta fase inflamatoria lo que intentamos también es evitar, al igual que al regenerar en un tejido en una lesión, desde la fisioterapia o desde otras áreas sanitarias. Claro, que la alimentación no haga sinergia con la inflamación que este virus provoca en nuestro cuerpo. Es decir, que la nutrición vaya en contra y no vaya a favor de esta inflamación. Vale. Vamos a ver si aquí tienen así inquietudes nuestros amigos que nos van siguiendo. Voy a echar un vistacillo. Te han preguntado lo de la nicotina que hemos dicho antes. Vale. Sí que me gustaría, a mí, Mónica, dar la importancia de que has hablado mucho de deglución, ¿no? De cómo facilitar la deglución y cómo ahí no es solo desde la nutrición, sino que volvemos a hablar de lo que es ese trabajo en equipo. Qué importante sería que el fisioterapeuta, ya de cara a la UCI, de cara a esos enfermos que están en planta del hospital, pudiera facilitarles también mediante tratamientos orofaciales esa deglución, un tratamiento de lioides, un tratamiento de los músculos supravideos, de los músculos de la lengua, incluso estimularlo con líquidos en diferentes jeringuillas para que trabaje esa succión y no tenga falsas aspiraciones, ¿no? Entonces, de ahí el tratamiento multidisciplinar que se puede ir extendiendo, que decíamos que no es solo en ese momento del hospital, sino que esos tratamientos también se pueden mantener para futuro. Sí, y mira, también hay un área, ¿no? Como tú decías, ¿no? Las enfermedades entran por la boca o por los pies. Una mala dentición puede ser el principio, bueno, de hecho es el principio de una mala nutrición. Entonces, es que al final todos los profesionales sanitarios tenemos que trabajar de manera conjunta y es lo que tú decías, en según qué fase va a ser uno más protagonista que otro, pero abordar de una manera simplista cualquier enfermedad y esta que es tan compleja al final no resulta. Esto no se va a acabar con fármacos, sino que esto se va a acabar, pues esto, ¿no? Con fisioterapeutas, con nutricionistas, con médicos, con enfermeros, con dentistas, o sea que al final va a haber un grupo de sanitarios que tienen una incidencia muy, muy directa en el abordaje de esta enfermedad. Mira, Mónica, nos preguntan por aquí, yo creo que un poquito a colación de lo que nos has comentado, que son enfermos que se suelen encontrar con más cansancio, ¿qué pueden comer para tener más energía? Vale. Lo primero que suele ocurrir y lo que nos debilita esta enfermedad, esta enfermedad y el confinamiento, lo que hace es que nos movamos poco. Entonces, al movernos poco vamos perdiendo musculatura y al ir perdiendo musculatura vamos ganando debilidad y al ir ganando debilidad me voy sintiendo más cansado. Entonces, el cansancio no deja de ser, esa falta de energía no deja de ser una consecuencia de protección del organismo es como una forma de ahorrar. Entonces, lo primero que tenemos que estar muy atentos es de no perder esa masa muscular. Por eso todos los pacientes que tengan esta enfermedad tienen que estar muy atentos a las proteínas. Mira, se está hablando de que hay que administrar o que mínimo cada día estos pacientes estén en torno a 1,3, 1,5 gramos de proteína por kilogramos de peso. Y hay que hacer una corrección para los obesos, ¿no? Porque un obeso no puede tomar esta cantidad de proteína porque sería muy pequeña para él. Si hay alguien de los que nos están escuchando que sea obeso y quiera calcular cuánta proteína y padezca COVID y quiera calcular cuánta proteína necesita, pues sería su peso ideal más la diferencia entre su peso real menos su peso ideal y multiplicado ese resultado por 0,33. Yo me he hecho un ejercicio me lo he hecho aquí los números para que se vea y se entienda un poco más. Imaginaros que yo peso 120 kilos. Entonces sería, mi peso ideal son 75. Y yo digo, 75 más 120 menos 75 por 0,33, lo que yo debería de estar ingiriendo de proteína al día serían 3,6 gramos de proteína por kilogramo de peso. Esto es lo que yo debería de estar ingiriendo en mi alimentación. Si mantenemos la musculatura, vamos a mantener
esa energía, porque vamos a poder movernos con una manera más eficiente. Y después, aunque resulte paradójico, no debemos de tomar grandes cantidades de hidratos de carbono. Y lo voy a explicar. Los hidratos de carbono es el combustible energético por excelencia. Y entonces decimos, oye, me falta energía, pues voy a comer hidratos de carbono. Hay alimentos que son muy ricos en hidratos de carbono. Los cereales, las legumbres, los tubérculos y de ahí también todos sus derivados, ¿no? Los bollos, las harinas, las patatas fritas, ¿no? Vale. ¿Qué ocurre? Que vamos a entender los hidratos de carbono como si fuese nuestra exposición al sol y vais a ver cómo una exposición moderada nos da energía y una exposición masiva nos quita energía. Si nosotros vamos a la playa y vamos a la playa desde, yo qué sé, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la mañana, al salir de la playa no nos vamos a sentir cansados. Vamos a intentar pues, tener un poquito de pila o lo vamos a ver nosotros en hasta ahora. No estamos confinados y un día como hoy que está nublado no tenemos la misma vitalidad que los días de sol. Vale, si nosotras vamos a la playa desde las 10 de la mañana hasta las 7 o las 8 de la tarde, que esto es algo que se hace mucho en Málaga, no en mi tierra, que nos pasamos allí todo el día, nos llevando como la sardina y todo, montamos allí un show tremendo en la playa, todas las personas que regresen por la tarde de la playa van a estar muy cansados. Un exceso de hidratos de carbono provoca el efecto contrario. ¿Por qué? Porque hacemos un pico muy alto de azúcar en sangre que directamente, para no morir, lo corregimos y entramos en una hipoglucemia, con lo cual bajamos nuestros niveles de energía. Así que a todas esas personas que les falte energía, que no empiecen a comer bollos, ni galletas, ni chocolate, porque ahí no está la solución. La solución está en incorporar de manera controlada, en una cantidad adecuada, pues esos alimentos que son más ricos en hidratos de carbono. Pero ojo, lo que queremos es no tener energía ahora siendo Nadal para vencer a Federer, sino tener una energía no sé, a lo largo del día, ¿no? Controlada a lo largo del día. Para eso la fibra va a ser muy interesante, porque la fibra lo que va a hacer es que en lugar de entrar esa energía de golpe, va a hacer que entre de manera, se absorba de manera moderada y que por tanto entre al torrente sanguíneo de manera moderada. Con lo cual aquí vuelven a ser protagonistas las verduras y las frutas por este contenido en fibra. Es decir, aquellas personas que no tengan mucha energía tienen que cuidar el contenido proteico, tienen que no pasarse con los hidratos de carbono y tienen que incorporar más cantidad de fruta y verdura a su alimentación, junto con la hidratación, porque muchas veces estamos cansados, estamos desconcentrados, estamos fatigados porque no bebemos lo suficiente. Vale, por aquí nos preguntan también, Mónica, si el tomar probióticos, si puede venir bien el tomar probióticos. Supongo que en la persona que ha recibido tanto tratamiento y que ha acogido el virus. Esto es, los probióticos van a tener una función exclusiva e ideal en nuestra microbiota intestinal, con lo cual la respuesta es sí. ¿Suplementaríamos con probióticos y no nos tomaríamos ningún alimento fermentado? Pues yo no lo aconsejo. ¿Por qué? Porque es que vamos a hacer que nuestro cuerpo, a través de la alimentación, que es algo que hacemos 5 veces al día o 3 o 4 veces al día, estemos aportando mucha más cantidad de probióticos. Con lo cual, un suplemento no estaría mal. Ahora, eso sí, cuando nos vamos a suplementar hay que saber qué probiótico, con qué cepa, en qué cantidad la tienen, y eso sí que puede ser un tema totalmente aparte, porque eso ya es mucho más complejo. Pero a esa persona que ha preguntado, yo le digo que de manera muy sencilla incluya cosas fermentadas en su alimentación, como pueden ser kéfir, como pueden ser yogures, como puede ser el chucrú, como pueden ser pepinillos, como pueden ser quesos, porque así a lo largo del día y a lo largo de los días va a reforzando con esos probióticos su microbiota intestinal. Bueno, y por aquí otra pregunta muy interesante que nos dice que si descansar alimenta. Supongo que de cara al confinamiento, que
podemos descansar mal, y también de cara a esos pacientes que, pues eso, que la falta de sueño, el estar pues ingresados en un hospital o pasando por esta preocupación del coronavirus, pues les hace que tengan una falta de descanso. Yo sé que el otro día nos hablaste de alimentos buenos para coger el sueño, pues un mini resumen adaptado a esta situación del coronavirus también les vendría bien. Sí, y eso veréis que va a ser básico. Es decir, mira, sobre el sueño, sobre el descanso hay mucha investigación. Ahora, por suerte, los neurocientíficos no solamente pueden estudiar el cerebro una vez muerto, ¿no? Porque ahora ya nos pueden colocar, ¿no? Pues ahí los diodos y todo esto, y vamos teniendo mucha información. El sueño es tan sumamente complejo que no se sabe en general qué se hace, pero sí que ya tenemos muy claro que hay una fase no REM o no MOR en castellano y una fase MOR, y que en cada una de las fases se van activando diferentes partes de nuestro cerebro que van a estar centradas en fijación de aprendizaje, en fijación de recuerdos, en recuperación de tejido. Es decir, nosotros por la noche lo que estamos haciendo es regenerando y reparando, con lo cual un paciente que no duerma va a ser un paciente que va a tener un peor pronóstico de recuperación, y una persona como nosotros que ahora no estemos descansando bien va a hacer que estemos mucho más débiles frente a esta enfermedad o frente a cualquier otra cosa que sea infecciosa. El descanso es básico para tener muy buena calidad de vida. Y el otro día hablábamos, ¿no?, que no todo el mundo tiene que dormir lo mismo, no todo el mundo tiene que dormir en las mismas horas, pero lo que sí que podemos hacer es intentar tener unas pautas que nos ayuden a dormir mejor. Y a nivel nutricional, el otro día, bueno, el vídeo está por ahí, ¿no?, que podéis ver todas, ¿no?, porque hablábamos de la luz, de los libros circadianos, pero a nivel nutricional todas las verduras son muy interesantes, pero en especial van a ser las verduras de hoja verde, la cebolla y el tomate. Es decir, que quizás cerca de la cena incorporar acelgas o berza o grelo o todo este tipo, o espinaca, todo este tipo de verduras de hoja verde va a ser mucho más interesante. Lácteos fermentados también, pescados blancos o pescados azules también nos van a ayudar a tener mejor calidad del sueño. Las legumbres, pero siempre y cuando no generen gases o procesos de que dificultad. Si la persona tiene un problema con los gases, con la asimilación de nutrientes, con los legumbres, pues para ella no sería ideal. Cereales integrales. También es muy interesante el tomar un trozo de pan o tomar un poco de arroz integral junto con la cena. Que las comidas no sean muy grandes, que las comidas no sean muy ricas en grasa. Las comidas, las cenas en este caso, que no sean muy grandes, que no sean muy ricas en grasa, que no sean muy picantes. Es decir, que el proceso digestivo hay que facilitárselo un montón. Y en mi carta a los Reyes Magos, cenar 4 horas antes de irnos a la cama. Mónica, eso es muy difícil, vale. 3 no estaría mal, pero vamos a intentar que la línea, que el borde, que no estemos yéndonos a la cama cuando pasen menos de 2 horas entre la cena e irse a la cama, porque eso va a dificultar mucho el descanso. Y por supuesto, quitar cualquier excitante, alcohol, tabaco, chocolate, son cosas que nos activan y nos dan excitantes. Y ahora engancho con la nicotina. La nicotina es un excitante. Por eso las personas que fuman, cuando están cansadas, verá que se fuman un cigarro y ya como que aumentan la concentración porque les excita. Así que el cigarrito antes de dormir, o si me despierto en mitad de la noche y estoy muy preocupado, me enciendo un cigarro para tal, no sería una cosa muy buena para volver al sueño. Bueno, un resumen así muy express, ¿no?, de lo que nos hablabas el otro día, y que tenéis ahí el vídeo para poder verlo, y así no nos vamos muy del tema. Nos queda muy poquito, Mónica. Yo estaría aquí escuchándote un montón hablar de estas cositas de alimentación. Yo siempre estoy encantada. Pero necesitamos que nos resumas con unos tips, yo creo que unos tips importante para la prevención y unos tips importantes para el paciente que tenga coronavirus. Vamos a hacerlo desde la prevención y llegamos al paciente. Mira, lo primero que tenemos que estar muy atentos todos es a la hidratación. No hay ninguna recomendación de líquido al día.
Pero lo que sí que es interesante es ir bebiendo a lo largo del día varias veces. Si te aburre beber agua, y aquí engancho con todos los pacientes que tengan COVID, los caldos suelen ser muy buena opción, porque aparte de hidratarnos, nos estamos nutriendo con ello. Otro punto súper interesante es el aporte energético. Si tenemos una deficiencia tanto calórica como proteica, vamos a estar mucho más expuestos a que podamos debilitar nuestro sistema inmunitario, y el paciente o el que no queremos o las personas que están sanas ahora y no quieren cogerlo necesitan tener un sistema inmunitario potente, con lo cual ahora no es el momento de dietas grandes de pérdida de peso que tengan muy poco aporte energético, porque eso nos va a debilitar frente a esta enfermedad. Muy importante que la dieta sea o normocalórica o muy poco hipocalórica, pero ahora no hay que irse a las very low, ¿no? A las muy bajas en calorías, porque no nos va a ayudar al refuerzo, nos debilitaría, no nos va a Y ayudar al supongo, refuerzo del sistema Mónica, que inmunitario. tampoco a las dietas de desintoxicación ni esas cositas, ¿no? Vale, y el ayuno, por ejemplo, ¿no? Como el ayuno está relacionado con la limpieza, ¿no? Es verdad que cuando nosotros ayudamos se produce esa limpieza, ¿no? Esa recuperación de todo. Pero claro, si estos pacientes necesitan el aporte de nutrientes para reforzar su sistema inmunitario, comen poca cantidad, por lo que hemos estado hablando antes, y encima ayunan, van a poder comprometer el sistema inmunitario, con lo cual ahora no es el mejor momento para ayunar. Dicho esto, oye, pues es que yo llevo ayunando desde hace 20 años. Bueno, eso ya está incorporado en tu forma de vida, pero que nadie coja el dejar de comer como una cosa interesante para estar mucho mejor frente a cualquier enfermedad infecciosa o vírica, como es este caso del coronavirus. Ahora no es el momento ni de hacer dietas detox, ni de hacer ayuno, si no es algo que ya tenemos desde hace mucho tiempo incorporado en nuestra alimentación, porque el organismo necesita ese aporte tanto energético como proteico. Las verduras y las frutas tienen que ser las grandes protagonistas, porque nos van a proveer muchas de las vitaminas y de los minerales que estábamos hablando antes y que son muy interesantes para nuestro sistema inmunitario. Con lo cual, vamos a intentar, siempre la recomendación no son los del 5 al día, pero a mí me gustaría que estuviésemos más cerca de 10 que de 5. Y si podemos hacer el arco iris, mucho mejor. Comed rojo, comed naranja, comed morado, comed blanco, porque eso nos está dando un grupo de nutrientes diferentes y todos los nutrientes van a ser necesarios. Proteínas, tanto animales como vegetales, pero las proteínas animales que sean o muy pobres en grasa, como puede ser el conejo, el pollo o el pavo, o muy ricas en grasa de tipo antiinflamatorio, como son los ácidos grasos omega 3, y ahí van a ser muy interesantes los pescados azules. ¿Qué es lo que deberíamos de evitar? Carnes rojas, carnes procesadas, como pueden ser las salchichas, como pueden ser las hamburguesas, embutidos. Ahora no es el mejor momento para comer este tipo de alimentos que son muy ricos en sal. Hay que reducir el consumo de sal también, tanto para unos como para otros. Los cereales tienen que ser integrales para ese aporte de fibra del que estábamos hablando, y las legumbres también van a ser muy interesantes, porque aparte de darnos esa energía, ese aporte de hidratos de carbono, también nos proporcionan aminoácidos con los que vamos a formar proteínas. Así que incorporemos las legumbres. Si nos dan problemas de tolerancia, bueno, quitándole la piel o tomándola en tentempiés en lugar de en comidas principales, que ahora es muy fácil, ¿no?, con esto de los hummus o de los patés de legumbres, ¿no?, pues es una manera muy fácil de comer legumbres sin darnos cuenta, y que sea muy sencillo. Grasas que sean antiinflamatorias, como el aceite de oliva, como el aguacate, como los frutos secos. Vamos a intentar evitar mayonesas, mantequillas, natas, ketchup, todo ese tipo de salsa que son más ricas en azúcares y son más ricas en grasas que generan más inflamación. Comer alimentos y quitarnos productos. Es decir, hay que huir de aquellas cosas que son
muy ricas en azúcares, muy ricas en grasa, muy ricas en sal, muy ricas en energía o en todo ello. Ahora no es el mejor momento de empezar a hacer experimentos con este tipo de productos. Y en regla general o en líneas generales, yo creo que si hacemos esto vamos a salir mejor de la enfermedad y vamos a hacer que podamos afrontar mejor la enfermedad. Y en aquellos pacientes con una obesidad tienen que controlar muchísimo su peso. Ahora aumentar el peso nos hace más débiles frente a la enfermedad. Este es el mejor momento para controlar nuestro peso. Y en pacientes diabéticos tienen que cuidar mucho ellos lo van a entender muy bien, ¿no? Esa carga glucémica de los alimentos, que para el resto de los mortales que no entendemos que son cargas glucémicas es, en lugar de que esa energía provenga de cereales y arroces, mejor que provenga de verduras y de frutas. Es decir, esas verduras y frutas tienen que ser un poco más protagonistas en su alimentación. Y qué buen momento Mónica, ¿no? Porque ya que todos disponemos de un poquito más de tiempo, pues es el momento ideal, no sé si tú lo habrás observado, para esta educación nutricional que nos vais dando y que se va dando un poco con cabeza y conciencia, lo podamos aplicar a nuestra cocina. O sea, vimos cómo se agotaba esas harinas, la gente estaba intentando no tirar de bollería industrial o de productos procesados, sino empezar a saber, a conocer recetas de cómo cuidarse. Hablábamos un poco en el resto de las charlas de que crear un hábito lleva unos días, que concretamente son 21 días, pues ya llevamos mucho más que 21 intentando cuidarnos. Entonces, no sé si tú lo has observado así como para terminar en tus pacientes, con los que hablas, con tus amigos, tus conocidos, que están aplicando eso y que si estimas que lo vamos a poder mantener de cara a una incorporación en la desescalada, de una incorporación laboral. Mira, yo siempre a mis pacientes, bueno, y a todo el mundo les digo, este es el mejor momento para adquirir unos hábitos de alimentación saludable. ¿Por qué es el mejor momento? Porque mira, siempre en consulta nos van a decir, yo sé lo que tengo que hacer, pero no puedo. Y la gente tiene dificultad por dos motivos, porque no tengo tiempo o porque tengo una gran vida social. De repente este confinamiento nos ha dado todo el tiempo del mundo y nos ha restringido mucho nuestra vida social. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprovechar este confinamiento para adquirir hábitos. Pero en nutrición, el gran problema que tenemos, que yo ahora estoy como muy indignada, es que somos analfabetos nutricionales. Entonces, en nutrición, lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que aprovechar es acoger herramientas que no solamente nos alimenten, sino que nos nutran. No se trata de alimentarnos, sino que se trata de nutrirnos. Cuando alguien piensa que un bizcocho casero es más saludable que un bizcocho industrial y que puede hacerlo o comérselo todos los días, está cometiendo un error nutricional. Es verdad que a nivel alimentario es mucho más saludable porque los ingredientes seguramente serán mejores, pero a nivel nutricional es algo que aporta mucha energía, mucho azúcar, quizá la harina sea refinada y aporte poca fibra y mucha grasa. Ese tipo de alimentos deberían de ser cosas puntuales en nuestra alimentación y eso es consecuencia del desconocimiento tan grande que tenemos en nutrición y que yo, bueno, todos los viernes intento aclararlo en estos encuentros que hacemos, pero a todo el mundo animo que este es el mejor momento para adquirir unos hábitos nutricionales y lo que tenemos que hacer es aprender a comer para poder mantenerlo. Es decir, si nosotros hemos dicho, oye, pues las verduras tienen que estar muy presentes, pues practiquemos recetas de... Yo el otro día, ¿no?, que estaba haciendo un taller con niños, ¿no? Pues entonces, espinacas. Pues muchos padres van a decir, no veas para meterle las espinacas. Bueno, pues vamos a darle muchas vueltas a esas espinacas y para jugar con las espinacas juguemos con las texturas. Entonces, yo en lugar de aprender a hacer brownies fit, yo lo que digo es, ¿y por qué no intentamos comer espinacas? Oye, espinacas en crema, espinacas en ensalada, espinacas salteadas, espinacas dentro de un revuelto, espinacas como si fuesen, esto que tienen los italianos, ravioli, rellenar
la espinaca de esto, hacer bolsitas con un palillo y meterlo en el horno. Es decir, creo que es mucho más interesante que aprovechemos este tiempo para esto que tenemos que incorporar en nuestra alimentación, esto que siempre se nos habla de dieta mediterránea, lo incorporemos, aprendamos a comer legumbres de 1000 formas, verduras de 1000 formas, frutas de 1000 formas, ¿no? Pues hagamos manzanas asadas, hagamos peras cocidas, hagamos, yo qué sé, muchas más cosas, ¿no? Macedonias de fruta. Entonces sí que es el mejor momento y sí que es muy buena oportunidad y lo que aprendamos aquí se puede mantener. ¿Por qué? Porque una buena alimentación nos va a hacer que estemos mejor, que vayamos mejor al baño, que estemos menos cansados, que tengamos más vitalidad, que nos concentremos mejor, ¿no? Mañana hablamos de eso, ¿no? De alimentación y memoria y de capacidad de concentración. Entonces, cuando hemos conocido eso, ya no lo queremos abandonar. Entonces, este es el momento para acercarse al cielo de la nutrición saludable. Y a partir de ahí es verdad que la vida nos irá alejando, pero como ya lo conozco, vamos a querer ir volviendo. Bueno, vamos a querer todos que lleguen esos viernes por la tarde, siempre, aunque no estemos en confinamiento, para que nos cuentes toda esa nutrición, esa alimentación con cabeza y ciencia. Bueno, Mónica, nos hemos alargado. Una preguntilla, que es que la veo que está aquí, dice, ¿qué tipo de alimentos se pueden consumir para cuando tenemos la sensación de dulce? Que como le he dado el zurro a los bizcochos, no quiero dejar a nadie sin dulce. Mira, el azúcar de la naturaleza, el dulce de la naturaleza se encuentra en la fruta. Por eso veréis que las gominolas tienen forma de fruta, ¿no? Tienen forma de piña, de plátano, y eso no es casual, no tienen forma de costillitas de cordero. Y eso no es casual, porque la fruta es el aporte dulce natural para el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos dulce, deberíamos de buscar la fruta. Hay frutas que tienen más cantidad de azúcar, que tienen menos cantidad de agua, por ejemplo, una chirimoya, un higo, un plátano, una papaya, ¿no? Todo. Mónica, a ver si se te conecta y nos podemos... Sí, yo estoy. despedir. Sí, yo estoy. Ah, estás, se te escucha. Yo nada estoy. más, no, se había cortado, así que si te parece, pues nos despedimos. Darte las gracias por estar estas tardes con nosotros y participar en esta ciencia y esta cabeza en la alimentación para el COVID. Prometo que voy a hacer uno de dulces y alimentación saludable. Eso es, les decía que lo bueno es que de estas charlas nos salgan también propuestas para... que no se me ve, dicen. Para otras. Pues no sé por qué no se me ve. No se te ve. Bueno, da igual, soy así como Dios. A pesar de estos fallos del directo, lo hemos superado y hemos estado encantadas, ¿vale? Se nos ha pasado el tiempo volando. Un abrazo a todos. Mil gracias. Mónica, mil gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Chao.